siguiente que este es un temor, ¿no? Y la pregunta es, ¿usar clave única para acceder a redes sociales? Bueno, esa es una de las ideas que comienza a sonar en Chile, luego de, por ejemplo, el Reino Unido anunciar y se sumar a estos países que prohíben que menores de 16 años tengan acceso a este tipo de plataformas. El debate apunta a cómo verificar la edad de los niños y adolescentes en lugares como Instagram, TikTok o X, en medio de crecientes preocupaciones por la salud mental, también la adicción digital y exposición a contenido riesgoso. Queremos profundizar sobre este tema con Paulina Guzmán. Ella es directora del Laboratorio de Investigación e Innovación, docente de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por esta conversación. Bienvenida, Paulina. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted trabaja en una universidad, si bien son más grandes, no son directamente adolescentes quienes van a ese tipo de establecimientos. De todas maneras, me imagino que tiene una visión acabada respecto a cómo hacerse cargo de este, que es un problema y que es de muy difícil tratamiento, a mi parecer, porque también hay algo cultural, ¿no? Ya estamos todos, incluso los adultos, habituados a las pantallas y bueno, prohibirlas de una manera que no sea la adecuada puede incluso generar algo peor a lo que ya tenemos. ¿Qué visión tiene usted respecto a este debate que se abre en Chile? Bueno, lo primero es que nosotros somos una facultad de educación, este laboratorio está dentro de una facultad de educación, formamos futuros profesores que van a trabajar con niños, niñas y adolescentes, así que por ende tenemos toda una línea de desarrollo de investigación en adolescentes y creemos que en base también a la evidencia que hemos ido recogiendo de lo que han hecho otros países, nos parece primero que es relevante que como Chile, que en Chile tengamos el debate, ¿no? Tengamos el debate de cómo nos vamos a poner de acuerdo como sociedad para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de estas plataformas que efectivamente fueron diseñadas, no necesariamente para ser entornos seguros, ni necesariamente tampoco de uso responsable para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, creemos que es clave que empecemos a discutir y que nos pongamos de acuerdo en qué medida es efectivamente la más efectiva para resguardar esos espacios y que sean efectivamente espacios seguros. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, nos parece también súper relevante recoger la evidencia que existe en otros países que ya se está haciendo esto, ¿no? Donde esta discusión ya está más avanzada. Y yo creo que aquí hay algunos puntos que son bien relevantes. Lo primero tiene que ver con estas medidas de bloqueo de acceso a las plataformas, ¿no? Sí. Que efectivamente se usa la identificación de la edad, pero resguardando en el fondo la identidad de las personas que van a entrar a esa red social. Entonces ahí nos parece relevante que esta medida que se tome para resguardar o para bloquear el acceso a menores de edad o menores de 16 años, a la edad a la que lleguemos en el fondo de acuerdo, sea efectivamente resguardando la privacidad de la persona que está ingresando, independiente de que se rectifique su edad. Entonces ahí hay distintos sistemas y en Europa se ha avanzado harto en esto de verificar la edad, pero no verificar la identidad para el resguardo de la privacidad, en el fondo a la que todos tenemos derecho cuando accedemos a una red social. Eso nos parece que es un punto bien relevante. Por otro lado, también hay varios países, y Brasil sobre todo, un ejemplo más cercano que Europa, esto de traspasar la responsabilidad a las mismas plataformas, ¿no? De que su diseño sea un diseño seguro y evitar estos, en el fondo, protocolos de adicción que se desarrollan muchas veces para menores de edad, sino que el diseño de la plataforma sea efectivamente seguro y proteja a los niños, niñas y adolescentes que se acercan a esa plataforma de no tener acceso a contenido que puede terminar afectando su salud mental, incluso su integridad, ¿no? Entonces también ahí tenemos un ejemplo bien claro y bien cercano de cómo Brasil ha traspasado esta responsabilidad a las redes sociales exigiendo un diseño seguro, que la seguridad sea por diseño. Claro. No en el fondo que los que rodeamos a los jóvenes que ingresan a las redes sociales tengamos que preocuparnos de la seguridad, que lo tenemos que hacer obviamente, sino que la plataforma por diseño sea seguro para ellos. Y eso creo que ahí también hay un debate bien importante, pero yo diría que dentro de lo más relevante que podemos recoger de la evidencia de Europa tiene, hay que pensar que Europa tiene este acuerdo de Unión Europea, pero además cada país ha ido adaptando en el fondo sus propias reglas. Me parece súper importante el tema de la verificación de edad y no verificación de identidad necesariamente, y ahí hay que ver cómo resguardamos la privacidad, porque, por ejemplo, lo que hoy día se está poniendo en el debate, no es una decisión tomada, ¿no? Lo de la clave única, hay que pensar también que cuando yo verifico mi identidad en una plataforma, le estoy entregando información sensible a esa plataforma también. Entonces, que no nos vaya a pasar
que por proteger a los adolescentes terminemos entregándole a la plataforma información sensible de estos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos la edad sin entregar información sensible sobre nuestra identidad? Los desafíos La exigencia a son las enormes. plataformas. Sí. Sí, tal cual. Sí, en ese Tal sentido cual. los desafíos son enormes. La exigencia a las plataformas. ¿Perdón? No, que en ese sentido los desafíos son enormes porque la idea es que esto, más allá del ejemplo que apliquemos o si inventamos uno nosotros mismos, funcione, ¿no? Y claro, hay que conjugar un montón de cosas, entre ellos la información que usted dice que se entrega de manera muy sensible y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y claro, todo eso queda en la red y el día de mañana puede ser perjudicial en otros aspectos. Ahora, Paulina, me interesó mucho lo que dijo en un principio respecto a que ustedes trabajan con la formación de profesores. Yo me imagino que los profesores, además, el día de hoy, en las salas de clases, cuando esto todavía no existe, se ven expuestos a desafíos que en el pasado, o al menos nuestra generación, nunca vio, que es respecto a no solo tener que enseñar algún tema, ¿no? Sino que también tener que estar frente a niños que están pegados al teléfono. Afortunadamente en Chile los teléfonos ya están fuera de las salas de clases a partir de este año, pero también ahí hay un desafío para los docentes que no es menor, ¿no? ¿Qué está pasando hoy día con los profesores y las aulas y esta relación con los teléfonos? Mira, eso es súper interesante lo que tú planteas, porque efectivamente todo este desarrollo tecnológico ha sido un desafío para la educación y efectivamente los profesores nos hemos ido formando y capacitando y preparando cada vez más para usar la tecnología a nuestro favor en la sala de clase. Bueno, la pandemia también nos obligó, ¿no?, a dar un salto un poco cuántico en el desarrollo de la tecnología para nuestras clases, pero algo que discutimos harto nosotros acá en nuestras salas con nuestros futuros docentes tiene que ver también en cómo vamos acompañando estos procesos de interacción de los estudiantes, ¿no? Nosotros entendemos que la familia es el primer agente protector de lo que pasa con un estudiante, independiente de su edad, ¿no? Pero muchas veces también la escuela es este espacio protector. Y en ese sentido me parece muy relevante lo que también nace desde la propia discusión en nuestra sala, que es escuchar la misma voz de los adolescentes con respecto a su interacción en la tecnología. Y ahí voy a linkearlo con este mismo debate en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es lo que estamos usando mucho de ejemplo en la discusión de hoy, se hizo una consulta pública para ver qué acuerdo tomábamos con respecto a las redes sociales. Y en esa consulta pública participaron los adultos, pero también participaron niños, niñas y adolescentes entre 10 y 21 años, que son, en el fondo, los usuarios a los que queremos proteger. Entonces, desde ese sentido, nosotros como formadores de futuros docentes estamos preparando a nuestros profesores para liderar la discusión con los propios adolescentes de cómo cuidarse, de cómo protegerse, de cómo también desarrollar, por ejemplo, otras actividades que pueden ser mucho más nutritivas que la participación en las redes sociales, como los grupos de pertenencia, los grupos deportivos, los grupos de folclore, grupos religiosos, en el fondo distintos grupos que son muy positivos para que nuestros estudiantes, para que nuestros adolescentes puedan estar y que funcionan como un efecto protector. Claro. El tema no es hacerle la guerra a las redes sociales o a la tecnología, sino más bien cómo nos vamos educando para tener un uso seguro, tomando resguardos técnicos y legales como la prohibición de la edad o la verificación de la edad o traspasar a la plataforma la responsabilidad de ser una plataforma segura, pero eso no nos asegura que los niños, niñas y adolescentes vayan efectivamente a dejar de estar en esas redes. No, sobre todo cuando ya están acostumbrados, porque distinto es que esto se hubiese hecho en un principio, pero jamás imaginamos lo que significaría y hoy día, claro, restringir a veces está la ley y está la trampa y eso es lo que tampoco uno quiere ver. Ahora, hemos hablado de el rol de las plataformas, la responsabilidad de las plataformas, el rol eventualmente del Estado con alguna ley, entre ellas esto de la clave única que pudiera ser la manera en evitar que estos niños se metan en redes sociales. Hemos hablado del rol de los profesores, en fin, de cómo llegar a los niños, pero ¿qué pasa con el rol de los padres? Porque ahí también quizá entramos en un terreno que es de difícil control, porque cada familia funciona de cierta manera, pero claro, podemos controlar todas estas cositas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma, el Estado, los profesores, los mismos niños? Pero si tenemos a papás, y de hecho me incluyo en eso, que muchas veces estamos horas en el teléfono, la verdad es que es difícil llegar con un discurso, decirle a un adolescente sobre todo, sabes que tú no lo hagas, pero yo sí lo hago. Aquí hay también un trabajo en conjunto, me imagino, y acá nuevamente los profesores se quedan a veces cortos con lo que pudiera pasar en el colegio, pero si en las casas están pegados los teléfonos, la verdad es que el trabajo que se puede hacer fuera de ellas es difícil, ¿o no?
Tal cual, y es clave lo que tú mencionas. Finalmente, todas estas leyes y esta como sistema que armemos para proteger a nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes, no sirve tanto si es que las familias finalmente no Mm. funcionan como un factor protector. Y eso es clave porque finalmente, de acuerdo a la evidencia, ojo que hay evidencia bien incipiente porque estas políticas están empezando a aplicarse. En Australia hay un poco más, pero aún así, que siendo un país bien estricto en esta regla, todavía hay un porcentaje muy alto de estudiantes menores de 16 años que siguen en las plataformas. Y eso creo que es muy relevante linkearlo con lo que tú dices del valor del el factor protector de la familia. Lo que más ayuda a un joven a, en el fondo, a desarrollarse positivamente los adultos significativos que lo rodean, que funcionan como factor protector y que le brindan espacios de esparcimiento más positivos y que finalmente tampoco lo abandonan en esto de ser adolescente. Cuando surgió el debate con la serie Adolescencia, me acuerdo, hace un tiempo atrás, teníamos este mismo debate, ¿no? De, ¿es un problema de las redes sociales o es un problema de que como adultos hemos dejado a nuestros jóvenes navegar completamente solos en este ciberespacio que nosotros decimos como yo no soy nativa digital, entonces no tengo idea qué está viendo mi hijo en las redes? Y eso no puede ser. Finalmente, nosotros como adultos tenemos que acompañarlos, Mm. porque no vamos a poder blindar todas las amenazas, y esto pasa en cualquier aspecto de la vida, ¿no? No solamente en las redes sociales, pero sí podemos enseñarles y darles las herramientas para tener un juicio, en el fondo, a la hora de enfrentarse a cierto contenido, saber cómo protegerse a sí mismos también, cómo ponerse incluso límites. Los adolescentes son, en el fondo, personas que más adelante como adultos van a tener que también regularse. Entonces, como adultos, creo que el acompañamiento es clave, y como sociedad también, no dejar que nuestros adolescentes simplemente naveguen solos o prohibir, que además sabemos, porque además todos fuimos adolescentes, hay que recordar eso también, que la prohibición no es necesariamente el seguro para que los jóvenes no se involucren en este tipo de actividades. Y lo peor que nos podría pasar es que surgieran, por ejemplo, otros espacios no regulados donde nuestros jóvenes se vincularan como una plataforma social, Sí. de red social. Entonces, por lo mismo, la prohibición, la regulación es clave, por supuesto que sí. La responsabilidad de las plataformas también creo que es algo que debemos empezar a exigir y dejar de como de dar por hecho que las plataformas son así, no hay nada que hacer. No, se puede exigir. Hay muchos países que ya lo están haciendo, pero también la formación que se da a los profesores, por ejemplo, para cómo acompañan estos procesos en los espacios escolares, que son clave. Nuestros niños Mm. pasan muchas horas en la escuela, pero también como familia y sociedad. Ojo, no es solamente responsabilidad mía con mis hijos, sino que yo como adulto de la sociedad, con todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad, como también los acompaño, me preocupo de generar espacios donde puedan interactuar y no tengan la necesidad de recurrir a una red social, y cómo los voy formando y acompañando finalmente. Y cómo Sí. también me entero, ¿no?, de lo que va pasando, cuáles son los riesgos reales a los que están expuestos. Es clave, eso es muy, muy clave porque creo yo que no podemos obviar que hoy día todo es a través de pantallas. De hecho, las universidades usan muchísimo las pantallas. Antiguamente uno iba con los cuadernos y qué sé yo. Hoy día sabemos que hay un montón de herramientas que son muy útiles a través de las pantallas. Pero claro, decir se prohíbe todo, la verdad es que puede ser peor. Hay que educarse y por eso es tan importante esta conversación. Ahora, ustedes trabajan en una universidad formando profesores. ¿Qué daños han podido ver en adolescentes y quizás jóvenes incluso, que están un poco más grandes en la universidad, respecto al uso que tienen de las redes sociales? Porque uno como padre podría creer que controla todo lo que ve su hijo. No, mi hijo no ve, no sé, invento, pornografía o contenido que no es apto para su edad, perfecto. Pero también puede pasar que suben una foto o el amiguito subió una foto, pucha, yo no fui a la fiesta, no tuve los suficientes likes que quería, y eso también me imagino genera otro tipo de daños que quizás para los papás no logramos verlo. Genera, me imagino, problemas de salud mental, ansiedad. ¿Qué han podido ver ustedes en la evidencia del día a día? A ver, sin duda que tiene diversos efectos, ¿no? Y en distintos también aspectos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la atención, con la cognición, de cómo en el fondo estar constantemente cambiando de una información a otra ha ido afectando la forma en que podemos mantener, por ejemplo, la atención en el tiempo, y eso
y eso en el fondo está como bien estudiado y bien comprobado. También, por otro lado, tiene, por supuesto, efectos en la autoestima y en la salud mental desde el punto de vista que empezamos a entender la realidad o a entender por realidad lo que nosotros nos muestra ante su realidad y que sabemos que no siempre es una representación de lo que realmente está pasando, entonces efectivamente empiezan a ver como esta disonancia entre lo que realmente soy y lo que le muestro al resto, ¿no? Y eso también, por supuesto, que tiene efecto en salud mental e incluso en la violencia escolar también lo hemos visto, ¿no? Como a través de las redes sociales muchas veces se empiezan a viralizar ciertas situaciones que han pasado de violencia que van generando patrones de comportamiento que un menor, por ejemplo, que estuviera en una situación de vulnerabilidad pudiera imitar. Entonces, efectivamente, este exceso de información y esta como distorsión de la realidad que muchas veces nos dan las redes sociales, efectivamente tiene efectos que ya ha sido estudiado de diversas formas de cuáles son los efectos negativos que tiene el acceso a las redes sociales, el acceso temprano a contenido no apto para, en el fondo, tu propio desarrollo. Eso también tiene un efecto negativo. Claro. También hay estudios que dicen que tienen efectos, o sea, hay algunos estudios que han levantado información sobre efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, también hay grupos de pertenencia positivos que funcionan a través de las redes sociales. Y quizás un chico, por ejemplo, que no ha encontrado su grupo en la escuela, puede encontrar a través de las redes sociales un grupo de pertenencia positivo que lo tire para arriba, que lo proteja. También vemos cosas buenas, ¿no? En las redes sociales, no es todo malo. Ahora, yo podría decir, en base a la evidencia que nosotros hemos revisado, que finalmente lo que está a la base de todos estos efectos negativos, por ejemplo, que puedan tener las redes sociales, tiene que ver con cómo ese niño o niña adolescente se enfrenta a las redes sociales, cómo llega a meterse en las redes sociales, si llega con acompañamiento, si llega con una red de apoyo, si llega protegido en el fondo, con adultos que están siguiendo lo que está haciendo, no de forma intrusiva, pero sí acompañando, apoyando la reflexión en base a lo que vemos. Eso finalmente es el factor protector más grande, ¿no? Porque si no, esta red social va a ser otra, pero en el fondo, cómo yo me enfrento a la red social es lo más importante. Cuando la red social empieza a reemplazar todas las interacciones que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, estamos en un problema. Sí, porque lo más valioso es la interacción con un otro real, ¿no? Con un adulto, con un compañero, y piense en el debate que se hace, por ejemplo, con el acceso a las pantallas de los niños pequeños. Sí. ¿No? El problema de que un niño de 2 años esté frente al televisor todo el día tiene que ver con que se pierde la interacción con un otro, con un adulto, la transmisión de emociones a través de los rasgos faciales, etcétera, el vocabulario. Entonces, finalmente, el problema es cuando la pantalla se vuelve nuestro único amigo, por así decirlo, o nuestra identidad social. ¿Paulina? Se vuelve nuestra única identidad. Sí, eso es tremendo y de hecho uno lo ve, lo conversábamos más temprano incluso en el noticiero AM, de que a veces pasa que uno ve a adolescentes juntos físicamente y conversando entre ellos a través del teléfono, es una locura, así que es bueno este tipo de conversaciones porque tenemos que encontrar la mejor fórmula para que esto no sea dañino para nuestros jóvenes, así que te damos las gracias por esta conversación, que estés muy bien.